Hola muchachos, ¿cómo están? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez. Fíjense jóvenes, vamos a empezar con el tema de derivadas. Entonces, empecemos hablando de una función y una recta que corta a esa función en dos puntos. Cualquier recta que pase por dos puntos de una curva es denominada recta secante, como se observa en la gráfica. Tenemos un comportamiento de una función y tenemos una recta que corta a la función, justamente en el punto P y en el punto Q. Entonces, consideremos la secante PQ y su pendiente, que va a estar determinada por la siguiente expresión. La pendiente de PQ va a ser igual a la función evaluada en x sub 2 menos la función evaluada en x sub 1, todo eso dividido entre la variación de x. Ahora, como x sub 2 es igual a x sub 1 más la variación de x, podemos escribir la pendiente de la siguiente manera. La pendiente PQ va a ser igual a la función evaluada en x sub 1 más la variación de x menos la función evaluada en x sub 1. Todo eso dividido entre variación de x. Fíjense que lo que hicimos fue sustituir el x sub 2 por lo anterior. Ahora, consideremos que el punto P es un punto fijo y que el punto Q se mueve a lo largo de la curva hacia P. Esto es, que Q tiende o se aproxima a P. Esto equivale a decir que la variación de x tiende a 0. Entonces, si la recta secante tiene una posición límite, es esta posición la que se quiere como recta tangente. Entonces, podemos definir la recta tangente a la gráfica de una función. La recta tangente a la gráfica, en este caso de la función f, que pasa por el punto que observamos acá, es, como primera instancia, podemos decir, la recta que pasa por el punto P y tiene pendiente m x sub 1, está dada por la pendiente va a ser igual al límite cuando la variación de x tienda a 0 de la pendiente, la anterior dicha anteriormente. Esa vamos a definirla como primera expresión o primera ecuación. Esto es si este límite existe. Ahora, como segundo punto, la recta x va a ser igual a x sub 1 si el límite cuando la variación de x tiende a 0 por la derecha de la pendiente, es decir, de la función, es infinito o menos infinito. Y el límite cuando la variación de x tienda a 0 pero por la izquierda de la función es infinito o menos infinito. Entonces, ya pudiéramos como definir lo que es una derivada. La derivada de una función f es aquella función denotada por f', tal que su valor en un número x del dominio de f está dado por f' de x, es decir, la función derivada, va a ser igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de f evaluada en x más la variación de x menos la función evaluada en x, es decir, en el punto. Todo eso dividido entre la variación de x. Entonces, retomemos eso como mi segunda expresión. Si este límite existe. Ahora, si x sub 1 es un número particular, el dominio de f entonces será, es decir, f' evaluada en x sub 1 va a ser igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de la función evaluada en x sub 1 más la variación de x menos la función evaluada en x sub 1, es decir, en el punto particular. Todo eso dividido entre la variación de x. Tomemos esa como expresión número 3. Ahora, si este límite existe, observa que el dominio de f', es decir, la función derivada, es un subconjunto del dominio f, es decir, de la función original. Ahora bien, al comparar las expresiones 1
y 3, como se observa que la pendiente tangente, la gráfica de la función f, es el punto x1, la función evaluada en x1 es precisamente la derivada de la función evaluada en x1. Vamos a entenderlo con un pequeño ejemplo. Ahora, determinar la derivada f de x igual a 3 sobre x, vamos a aplicarla por definición. Entonces, aplicando con la segunda expresión, como se observa, lo que vamos a hacer es evaluar. ¿Cómo me va a quedar? El límite cuando la variación de x tiende a 0 de 3 sobre x más la variación de x menos 3 sobre x, es decir, la función evaluada, todo eso dividido entre la variación de x. Aplicando un poco el álgebra aquí, nos queda lo siguiente: el límite cuando la variación de x tiende a 0 de, fíjense que aplicamos tanto el numerador como el denominador mínimo, nos queda así: 3x menos 3 por x más la variación de x, todo eso dividido por la siguiente expresión: variación de x por x más la variación de x. Ok, aplicando el numerador distributivo y dejando el denominador igual, me va a quedar lo siguiente: 3x menos 3x menos 3 variación de x, todo eso dividido por la expresión anterior. Ahora, simplificando esos 3x, me queda entonces 3x por la variación de x entre lo anterior, la expresión anterior, el denominador anterior. Ahora, simplificando la variación de x, ¿qué me queda? Menos 3 dividido entre x por x más la variación de x. Observen que si evaluamos la función ya, vamos a tener nada más menos 3 sobre x por x. Es decir, el resultado del límite va a ser el siguiente: menos 3 sobre x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de f es la función f', que en este caso fue dicha por menos 3 sobre x cuadrado, como observamos acá. Ahora, el dominio de f' es el conjunto de todos los reales excepto el 0, es en el cual es el mismo dominio que la función original. Ahora, un poco de historia para que entendamos las cosas, jóvenes. El uso del símbolo f' para la derivada de la función f fue introducida por el matemático francés Joseph-Louis Lagrange en el siglo XVIII. En cambio, el símbolo de y sobre dx, que son los que observamos acá, ambos, fue empleado como notación para la primera derivada, por primera vez en este caso, por el matemático alemán Gottfried Leibniz. Eso fue aproximadamente en el siglo XVII, donde Leibniz y Isaac Newton trabajaron de manera independiente, pero dieron a conocer casi simultáneamente la derivada. Ok, muchachos, continuando con el tema de derivadas, vamos a ver lo que son las derivadas por tabla. Entonces, tenemos una función constante. Tenemos aquí y, puede ser y o f de x, va a ser igual a k, es decir, k como una constante. Entonces, su derivada va a ser igual a 0. Tenemos a su vez la función de identidad, que va a ser la siguiente: y igual a x, y su derivada va a ser igual a y' igual a 1. Ahora, vamos a llegar a las funciones potenciales, es decir, que están elevadas. Observemos lo siguiente: tenemos u elevado a n. Cuando tengamos este tipo de expresión, se hace lo siguiente, muchachos. Su derivada va a ser igual a, bajamos el exponente, ese exponente multiplica a la base. Ahora, como es lo que estaba en el exponente, se va a restar 1 y se va a multiplicar a su vez la expresión completa por la derivada interna. También tenemos cuando está en el denominador y cuando está dentro de una raíz. Observemos una gran diferencia cuando es raíz cuadrada y cuando es raíz de distinto índice. Vamos a enfocarnos en la siguiente: y igual a raíz de m de u, y su derivada va a ser lo siguiente: u derivado, es decir, la función derivada,
argumento derivado sobre el índice de la raíz multiplicando por la raíz de índice m de u elevado a m menos 1. Es importante que tomemos esa en cuenta, por favor. Llegamos a las funciones exponenciales. En este caso tenemos la derivada exponencial, se dice que es ella misma. Tenemos también la derivada de, en este caso a, una base cualquiera distinta de 0, elevado a u, va a ser la siguiente. La derivada, es decir, la derivada interna, es decir, la u por a la u por neperiano de la base, es decir, neperiano de a. Continuando, vamos a tener lo que son las funciones logarítmicas. Tenemos la función del logaritmo neperiano de u va a ser igual al argumento derivado sobre argumento sin derivar. Y tenemos también otra expresión que es el logaritmo vulgar, como se observa acá, y su derivada. Llegamos ahora con las funciones trigonométricas. Observemos lo siguiente: tenemos la función seno, donde su derivada va a ser coseno por su derivada interna. Tenemos también la función coseno, donde su derivada va a ser menos seno. Tenemos la función tangente, donde su derivada va a ser secante cuadrado por su derivada interna. Y así sucesivamente usted va a tener esta lista de derivadas. Tenemos a su vez las funciones trigonométricas, pero con arco. Tenemos aquí arco seno, arco coseno y arco tangente. Observemos lo siguiente: la diferencia, podemos decir que entre estas tres, es que entre el arco seno y el arco coseno va a variar es el signo. Es decir, el arco seno va a ser todo positivo y el arco coseno va a ser la función pero negativa. Y el arco tangente va a estar sin raíz y el denominador, el signo que lo separa, va a ser positivo. Ok, ya finalizamos con las tablas. Vamos a conocer lo que son las propiedades de las derivadas. Entonces, tenemos la siguiente propiedad. La función que tengamos una constante por la función, vamos a dejar la constante a un lado y derivamos la función, como observamos acá. Tenemos después la derivada de la suma algebraica, o derivada de la suma o derivada de la resta. Va a ser la derivada de cada una de las funciones, ¿ok? Además tenemos la derivada del producto. La derivada del producto es el siguiente: la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y tenemos la derivada del cociente, donde tenemos que el denominador tiene que ser distinto de 0, obviamente, y su derivada va a ser lo siguiente: derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado entre la segunda función al cuadrado. Bueno, jóvenes, con esto terminamos lo que son la introducción de derivadas. Nos vemos en clase. Gracias por venir, hasta luego.